Estamos en una nueva edición de Hablando de Personas, un espacio en el que expertos de gestión de talento y líderes empresariales comparten sus secretos para el éxito empresarial. En esta ocasión con Javier Galán, experto en motivación y soft skills, coautor de 5 libros y autor del libro Coaching Inteligente, Método Acción. En esta ocasión de Hablando con Personas queríamos que nos compartieras toda tu experiencia, pero quería empezar con una pregunta. Quería que te pudieras presentar tú también. ¿Quién es Javier Galán? Antes de nada, mil gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí y un placer también y dar las gracias al equipo de HiVip. Pues Javier Galán es una persona, ¿cómo decirte?, imperfecta, en evolución continua y aprendiendo continuamente. Y como tengo puesto en mi WhatsApp, es aprendiendo a ser feliz. Y digo bien el matiz, aprendiendo. Y desde tu punto de vista, esta confianza, ¿cómo crees que debe ser transmitida para los líderes empresariales? Los bancos, ¿a quiénes dan dinero? Los bancos dan dinero a los que tienen dinero o a los que tienen capacidad para devolver dinero. Los que tienen capacidad para devolver dinero lo tienen porque tienen lo que llaman avales o garantías. El aval o la garantía tiene un sinónimo y ese sinónimo son las fianzas. Entonces, ¿por qué yo voy a confiar en ti? Yo voy a confiar en ti porque he visto fianzas tuyas que hacen que yo esté tranquilo contigo. Esas fianzas son actos tangibles que me hacen que yo esté a gusto contigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer un líder con sus equipos? Que realmente sus fianzas, sus hechos, sean congruentes y aportativos. Y no tiene por qué estar explicando más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como dice las Sagradas Escrituras, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tú eres congruente con tus actos, automáticamente la gente está a gusto contigo y confiará en ti. ¿Cuál es el reto entonces para llegar a esa capacidad de confianza? ¿Es un tema de capacitación, de formación? ¿Cómo se llega hasta ahí? Pues venciendo el miedo, porque muchas veces la gente lo que tiene es miedo a hacer las cosas. El miedo no desaparece. Lo que pasa es que de alguna forma, si tú afrontas el miedo, que el miedo se afronta actuando, pues automáticamente desde el momento en que tú entras en ese estado de vulnerabilidad y muestras que tú no eres perfecto, lo que haces es mostrar en tu gente que desde tu imperfección tú sigues creciendo. Por lo tanto, das pie a que la gente se exponga en su propia imperfección para abordar determinados retos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que no le tengo miedo a nada y que todo me sale perfecto, mi gente va a decir, esto es muy bueno para ti porque tú eres hiperperfecto. Pero yo no soy perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente ve que tú fallas, que tú de repente algunas cosas no te salen todo lo bien que deberían de salir, pero aún así sigues, pues entonces la gente dice, pues si lo ha hecho Iñaki, que tiene esa forma de ver las cosas, yo también lo puedo hacer. Y eso yo lo aprendí de jefes que tuve, que veía que se exponían, que no tenían miedo a decir, me equivoqué. Y entonces cuando yo veía eso decía, si él, estando donde está, es capaz de decir, me equivoqué, o ella, estando donde está, es capaz de decir, me equivoqué, eso significa que yo puedo decir que me he equivocado también. Por lo tanto, ante todo, voy a hacer. Y de ahí sale el método de acción. El método de acción es, ¿cuál es la peor acción? La peor acción es no hacer nada. Pero cuando uno hace, hay una polaridad que suele tener la gente que es, ¿aciertas o fallas? Cuando eso es un error, tú no aciertas o fallas. Tú aciertas o aprendes. Por lo tanto, hacer siempre genera evolución. Por eso dicen que quien tiene boca se equivoca. ¿Sabes? Casi más un tema de mentalidad que el líder empresarial de ejemplo de cómo tienen que hacerlo, ¿no? O es algo que también se podría aprender. O sea, tú piensas con la influencia que hay ahora mismo en la tecnología y con el tema de... Porque tú hablas de exponerse y de ser o mostrarse vulnerable. Y esto en el mundo empresarial muchas veces es quizás un poco incompatible, ¿no? O que precisamente la gente lo que hace sencillamente es mostrarse, bueno, pues la mejor cara, ¿no? No mostrarse menos líder o peor profesional. O sea, ¿es algo así? ¿O? No, es ser auténtico. O sea, por ejemplo, si tú vas a ver un conferencista, o sea, cualquiera de las personas que estamos en el día a día van a ver a conferencistas o hombres y mujeres que están dando una conferencia, ¿quién quieren ir a ver? Quieren ir a ver a alguien que va a contar una historia, que detrás de esa historia hay un estado de superación y de resiliencia. Es decir, no cuenta, mira, yo en mi vida
te cuento. Yo tenía una vida normal y corriente. Yo viví en un penthouse de 600 metros cuadrados, como lo que tiene todo el mundo. Mi padre me compró un Ferrari y me puso 3 millones de euros a mi disposición para tener gastos, para mis gastos. Entonces ahora os voy a hablar del éxito. Pues obviamente dices, hombre, con todo eso yo también te hablo del éxito. Pero ¿quién quieres ver? Pues quieres ver a alguien que si te va a hablar de liderazgo, pues de alguna forma te va a contar todas las vicisitudes que ha podido tener hasta convertirse en una autoridad de liderazgo. Dicho de otra forma, si tú te quieres convertir en un experto, en una autoridad en la paz mundial, ¿en qué entorno tienes que estar? ¿En un entorno en guerra o en paz? Si tú te quieres convertir en un experto en el manejo de las relaciones humanas, ¿cuáles son las que te van a enseñar? ¿Con las que te llevas bien o con las que te llevas mal? ¿Eso qué significa? Que todas esas situaciones en las cuales te ponen en un momento complicado, lo que están generándote es un desarrollo de tu propia autoridad. De ahí que no es un tema de que me voy a inventar, de que me va todo mal, sino sencillamente ser agradecido con todas las situaciones complicadas que aparecen en mi vida, porque son esas las que me dan crecimiento. Y con esas, si yo las recibo con agradecimiento, extrapolaré automáticamente y capitalizaré el aprendizaje que esconde cada situación. Claro, pero para eso hay que tener una humildad, una actitud diferente. O sea, yo me gustaría saber más si esto es algo que se aprende o necesitas tener que aprenderlo, tener que experimentarlo. O sea, tú piensas en una organización en la que necesitas generar confianza entre todos sus equipos de una forma escalonada y esto jerárquicamente pues no todos son así. Es más, la tónica habitual es que no haya esas ganas, o sea, que se quiera seguir mostrando la mejor cara. Claro. Entonces, esto es una cuestión de que tú puedas, no sé, hacerte un programa de formación específico y aprender esto así, o necesitas hacerlo de forma individualizada. A ver, yo lo he aprendido con el paso del tiempo, pues leyendo, teniendo experiencias, juntándome con gente que para mí han sido modelos de referencia. Muchas veces estamos esperando como hacer fondo, porque es como resurgir de las cenizas, como el ave fénix. Pero no se necesita hacer fondo. Las cosas son mucho más fáciles en la medida que yo aprendo y me doy cuenta que todo lo que me ocurre es lo que tengo que vivir yo para seguir creciendo yo. ¿Qué pasa? Que si yo comprendo eso, cada cosa que me ocurra la recibiré con agradecimiento, independientemente que habrá veces que me costará dar gracias por esas situaciones de incomodidad. O sea, yo siempre cuento lo mismo. Llevo más de 30 años dando conferencias y formación a empresas. Entonces, al principio, pues me ponían en situaciones muy complicadas. Gente que era más mayor que yo y que yo era un pibe, un chico muy jovencito, dando formaciones. Entonces, esa gente que me ponía en situaciones muy complicadas, todas esas que me fui encontrando que de alguna forma no sabía cómo salir de ese atolladero, hicieron de mí que yo fuera mejor o peor profesional. Pues mejor profesional. Pero claro, yo al principio no lo veía como que esas personas para mí eran como pequeños maestros que me estaban ayudando a desarrollarme. ¿Por qué? Porque yo los veía como gente boicoteadora, gente contaminante o lo que llaman vampiros emocionales, mal llamados vampiros emocionales, porque de alguna forma toda la gente que te genera un estado de incomodidad o todas las situaciones que te generan un estado de incomodidad te están dando la posibilidad de que tú crezcas, porque si te genera incomodidad es porque no lo tienes aprendido. Porque todo aquello que para ti te es fácil ya está aprendido. Entonces, en la medida que yo afronto eso, es fantástico. ¿Pero qué ocurre? Como nos han reprogramado mal con el concepto de problema, la gente cuando le surge un problema es algo negativo. Y esto viene de los profesores de matemáticas. Nos enseñaban matemáticas, nos daban fórmulas. ¿Y qué nos planteaban para casa o en clase? Problemas. Pero no eran problemas. ¿Qué eran? Eran situaciones para implementar y entrenar fórmulas. No eran problemas, pero nos lo plantearon con la palabra problema. O sea, es un tema más de cambiar de actitud y la predisposición de todos los que están, ¿no? en la oficina. Y, oye, por tu experiencia, ¿no? Con todas estas formaciones, ¿tú crees que el entorno en el que tú das la formación es mejor un entorno presencial, un entorno híbrido o algo que pueda ser a lo mejor en vídeo, en directo, vídeo grabado? ¿Cómo crees que podría ser la mejor forma de trasladar un impacto transformador que genere realmente esta transformación y esa construcción de confianza en los equipos de los líderes empresariales? A ver, todos los formatos
tienen sus pros y todos los formatos tienen sus contras. Pero hay cosas que están evolucionando y eso es lo que yo siempre le digo a la gente, que es una tendencia de mercado. Una tendencia de mercado es algo que se va a imponer independientemente de tu opinión. Entonces, ¿qué ocurre? Sabiendo que hay cosas que se van a imponer, o sea, a mí me encanta estar así vis a vis contigo y me encantaría estar con más personas dando una formación porque la interacción que te genera el tacto y el contacto físico con las personas, o un abrazo, o darte la mano, bueno, pues eso es difícil de sustituir, bueno, entre comillas, porque yo ya he vivido cosas de realidad virtual que, oye, dices, es que lo estoy sintiendo. O sea, he tenido experiencias que dices, Dios, si es que lo siento. Y yo hago pie así, hago con los pies así en el suelo, digo que no estás en el aire, pero aún así sufres como un condenado. Entonces, ¿cómo se logra? O sea, realmente la realidad virtual tiene unas posibilidades impresionantes. Pero ¿qué ocurre? Que luego me ha tocado formar a multinacionales en las cuales estoy dando a lo mejor una formación con gente. Uno que está en Colombia, el otro que está en Perú, el otro que está en Buenos Aires, el otro que está, yo qué sé, en República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, cuando entras en el formato audiovisual, es muy importante. ¿Por qué? Porque te permite acceder a formatos globalizados. Al acceder a formatos globalizados, lo que te permite es una reducción de costes. Y hoy hay sistemas que te permiten, dijéramos, automáticamente te permiten interactuar con la gente, porque te puedes poner que todos estén navegando en la misma pizarrita. O sea, hay cosas online que se pueden hacer espectaculares. ¿Qué pasa? Que obviamente cuanta más tecnología tú pongas, más te formes y más atractivo hagas el entorno y el contexto, obviamente más me captas la atención. ¿Por qué? Porque claro, es cierto que hay gente que se puede dar formaciones y te ponen un zoom, se ve la carita así chiquita y ahí todo el mundo, todas las caritas puestas, pues, o compartiendo una pantalla. Pues bueno, no digo que esté mal, pero ya la gente eso ya le cansa. Ahora, si tú ya le empiezas a meter otro tipo de herramientas donde tú interactúas más, donde es casi como una película, pues ahí es un poco, a lo mejor incluso con este boom de la inteligencia artificial, por ejemplo, que está artificial, con la realidad virtual. Quizás sea demasiado enlatado. O sea, esto ya están tirando pues de avatares y puedes hacerte tu propio clon virtual en el que te clonan la voz, te clonan la gesticulación, te clonan todo y podrías pues no ser tú. O sea, ¿dónde crees que está el término medio? O sea, en no hacerlo tan muy doméstico o en ser demasiado profesional. Pues ahí yo iría al concepto de algo que es no perder tu esencia, o sea, lo que eres tú, pero de alguna forma que la tecnología sea tu amiga. Es decir, para mucha gente ahora con todo el tema de la inteligencia artificial está viendo como que me quedo sin trabajo, no sé qué. Entonces dices, a ver, vamos a ver, esto viene y casi seguro, bueno, digo casi seguro porque, vamos, yo no soy Nostradamus ni tampoco soy un experto en previsión de futuro, pero vamos, digo casi seguro que se va a quedar. Entonces, es lo que te decía, lo de que es una tendencia de mercado, que es algo que se va a imponer independientemente de mi opinión. Es decir, a mí me podrá gustar más o me podrá gustar menos. Y a lo mejor yo no soy un nativo tecnológico. Nosotros no somos nativos tecnológicos, pero a la fuerza ahorcan. Entonces tengo dos opciones. O decir, vaya petardo esto y voy a tener que poner las pilas, o decir, la voy a hacer mi amiga. ¿De qué forma yo consigo que estas herramientas sean parte de mi propia forma de trabajo sin perder yo mi esencia? O sea, es como cuando le enseño a la gente a hablar en público. No seas una mala copia. Tú puedes coger técnicas, puedes optar por metodologías varias, pero después sé tú. No pierdas tu esencia. Mejor una buena grabación que no un avatar virtual, ¿no? Si el avatar virtual lo tienes a la vez que tienes una buena grabación, o sea, si conjugas todo eso y realmente, o sea, la gente lo tienes, lo que es la formación normalmente virtual es mantener la atención de la gente. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás en virtual, la gente tiene el celular a la derecha, tienen abiertos el WhatsApp en la propia computadora, tienen que si le están diciendo, oye, que si quieres un bocadillo, oye, tienen muchas distracciones. Entonces, como tienen muchas distracciones, claro, si tu forma de presentar es muy plana, pues obviamente las distracciones que tienen son muchas más atractivas
que una presentación plana. De ahí que hay que incorporar determinadas herramientas tecnológicas para que de alguna forma mantengas esa atención. Aparte, obviamente, de tu capacidad de hablar, tu capacidad de transmitir y que el contenido sea de peso. Un buen diseño en la formación y el canal, evidentemente. Yo creo que hay que cuidarlo. O sea, ¿quiere decir que hay gente, no, pero solo hablando, la gente presta atención? Pues sí, no te voy a decir que no. Pero claro, si todo eso le metes... Oye, es como ir a comer como un restaurante. Tú vas a un restaurante y si a ti te ponen un pedazo de carne ahí puesto y tirado, pues, hombre, si tienes hambre y te gusta, pues te lo vas a comer. Pero si encima, oye, a esa carne tú le pones, la emplatas bien, le pones, yo qué sé, una mesa bien preparada, la gente, los camareros te atienden increíblemente bien, te generan una experiencia de cliente, pues es que no solo te comes la carne igual que en la otra situación, sino que generas una experiencia con un recuerdo que obviamente para el tiempo, porque te estoy tocando emocionalmente en muchos puntos y cuando tú tocas emocionalmente a la gente, el tiempo se para. Automáticamente, el ejemplo más fácil de cómo el tiempo se para es que si yo te pregunto ahora mismo qué estabas haciendo la semana pasada a estas horas, un día o el jueves pasado, seguramente tendrías que mirar tu agenda para ver si te acuerdas. Pero si yo te digo qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001, ¿qué estabas haciendo? A que lo tienes claro, a que te acuerdas casi hasta la ropa que llevabas. ¿Y por qué? Porque tú, cuando nosotros tenemos un impacto emocional, paras el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué forma nosotros generamos impactos emocionales y recuerdos a la gente? Pues metiendo algún tipo de tecnología, algún tipo de formato que a la gente la mantienes la atención. Y luego hay otra cosa importante. Tú cuando interactúas con gente tratas con 3 perfiles distintos, kinestésicos, visuales y auditivos. Entonces, al tener esos 3 elementos, no solo son auditivos. Entonces, si solo guardas lo auditivo, pues luego te puedes darle a la sin hueso todo el rato. Pero si tienes kinestésicos y visuales, ¿qué mejor que ponerle diferentes contextos y entornos? Muy bueno, Javier. La verdad es que me quedo con este impacto para el tiempo. Si le pones una emoción, tienes un recuerdo memorable y la tecnología te puede ayudar, ¿no? No ser ni tantos ni tan calvos con una tecnología de andar por casa, con un Zoom que al final pues no consigues hacer esa formación. Y el mostrarse vulnerables, ¿no? El que seas un constructor de confianza siendo tú mismo más auténtico y dando ejemplo, ¿no? Que estos líderes empresariales puedan pues, mostrarse vulnerables, aprovechando también la tecnología. Y bueno, ¿por qué no? De hecho, es tendencia no solamente por la tecnología de la inteligencia artificial, sino porque cada vez más presidentes, ¿no? O primeros espadas de grandes corporaciones se están mostrando cada vez más vulnerables o más cercanos, ¿no? Con esa actitud de andar por casa, ¿no? De hecho, el otro día salió Mark Zuckerberg haciendo una review de las Apple Watch, ¿no? de las nuevas Apple Vision, que es precisamente haciendo una de la competencia, ¿no? Y hablando de que las propias suyas de Meta son mucho mejores, ¿no? Creo que como resumen, ¿no? Después de todo esto, yo creo que para mí, ¿no? El gran reto es la atención y la consciencia. El que sigamos siendo más humanos con esto que acabas de decir, ¿no? Es decir, si somos transformadores de nuestros equipos y las personas que nos conocen, las personas que gestionamos, y necesitamos sentirnos vulnerables, pero tienen muchas distracciones, como has dicho, yo creo que ahí está el desafío y el reto, ¿no? No sé si lo compartes conmigo, pero creo que es algo de hagamos contenido que impacte, que sea memorable y que pare el tiempo. Gracias, Javier, por tu tiempo. Gracias por compartirnos tu experiencia y espero que puedas estar en otra edición de Hablemos de Personas. Ha sido un placer y a mí particularmente creo que siempre hay que estar evolucionando. Mira, hay una película, y lo quiero cerrar aquí, hay una película que se llama El Guerrero Pacífico, que si no la habéis visto la recomiendo. Es una película que está en YouTube, la podéis mirar, es gratuita. Y en esa película hay un mensaje fundamental. Es de un mentor, que es Nick Nolte, que acompaña a un deportista de alto rendimiento. Es un caso verídico. Y le dice, ¿qué es la vida? Y le dice, la vida es paradoja, humor y cambio. Paradoja porque nunca sabes lo que va a ocurrir. Humor es porque si tú no eres capaz de reírte de lo que vas viendo en tu día a día, es porque todavía no lo tienes aprendido. Y cambio porque nada permanece. Y entonces le dice, ¿y tú para qué haces deporte? Y le dijo, yo hago deporte para ganar las Olimpiadas. Dice, no. Dice, piénsalo bien. Y después de pensarlo en la película, se da cuenta y dice, ya sé para qué hago deporte. Para darlo todo ahora. Y hay una frase que dice,
yo soy este momento, mientras está compitiendo. Es decir, con esto hay que decir que lo que tenemos que hacer es darlo todo ahora, con lo que haya. Y por eso la tecnología está, por eso las personas están, y hay que conjugarlo con eso, y de forma que no esté pendiente del futuro ni del pasado porque no existe, sino darlo todo ahora mismo. Y eso es lo mejor que podemos hacer.